Queríamos iniciar con el tema de economía circular porque es donde tenemos que hacer cambios. Todos los temas de embates de cambio climático se debe también a una economía lineal que venimos teniendo y necesitamos hacer ese tránsito. Es muy importante mirar cómo está el contexto mundial para poder entender. En realidad lo que tenemos es que el crecimiento de la población sigue incrementándose, pese a que ha habido una serie de medidas a nivel mundial, como China, que limitó un hijo por familia, o como Japón, que limitó que las mujeres podrían tener hijos solo hasta los 35 años. Sin embargo, también esto ha ido generando distorsiones, como el caso de China, que habían menos mujeres y terminaban siendo acosadas porque ya no habían tantas, ¿no? Entonces, porque también preferían tener los hijos varones por un tema más cultural. Entonces, es muy importante que tomamos en cuenta que este crecimiento se va a seguir dando, lo cual nos exige a tener nuevos modelos de producción y consumo. A medida que seamos mayor cantidad de población, de hecho vamos a tener también escasez de recursos y energía, porque el agua es el agua que tenemos y si no la cuidamos cada vez hay menos agua disponible. Entonces va a haber problemas, ya hay lugares, países en el mundo que tienen muchos problemas con el tema de agua, pero también el de energía. Y esto significa que tenemos que hacer una adecuada gestión de estos recursos. Si no los gestionamos adecuadamente, si no buscamos nuevas tecnologías, si no hacemos un uso racional de ellos, pues también vamos a tener mayores problemas. Y obviamente estamos viviendo una crisis climática. Necesitamos preservar los ecosistemas, pero necesitamos sobre todo avanzar en la reducción de gases de efecto invernadero que tanto daño hacen. De hecho, internacionalmente hay respuestas a ello, como lo vamos a ver. Obviamente nuestras ciudades también han ido creciendo, cada vez hay menos población en el campo. Hay países donde incluso hay ciudades que ofrecen dinero a las personas que van a habitar estos lugares y si son personas jóvenes que van a tener hijos, mejor todavía, como ya está pasando en Europa, ¿no? De hecho, Naciones Unidas ya ha señalado que al 2050 seremos más de 10.000 millones de habitantes y de hecho más de la mitad de esta población está viviendo ya en zonas urbanas, en ciudades. En el Perú estamos en el 80 y tanto %, realmente estamos arriba. De hecho, en este escenario, como hemos señalado, la demanda de los recursos es mayor, pero también hay crisis de materia prima de algunos productos, como por ejemplo aluminio ya es uno de ellos, ¿no? Y se incrementan la generación de residuos porque está ligada directamente a mayor población, mayor generación de residuos, más aún porque la generación per cápita ha ido incrementándose. En lugar de reducir, se ha ido incrementando por los modelos de consumo que tenemos. Esto significa que cada vez tenemos más desafíos y nosotros normalmente lo que vemos son los residuos municipales, pero en realidad también de los no municipales, como nuestra viceministra lo va a abordar en la siguiente parte, pues tenemos problemas. Hoy, cuando vemos cuando hay un huaico, lo primero que viene delante en el huaico son los residuos. No sé si se han dado cuenta en las fotos, en los videos, porque arrastra lo que ha ido la gente botando de borde de los ríos, ¿no? O también de los puntos críticos en las ciudades. De hecho, nosotros necesitamos pasar de una cultura del despilfarro, del derroche, a una cultura de uso sostenible, de uso racional. De hecho, nosotros hoy lo que hacemos es extraemos los recursos, producimos, consumimos y tiramos. Es poco lo que realmente estamos buscando que circule. Y la naturaleza de por sí ya es circular. Si ustedes miran la naturaleza, es circular. Entonces lo que tenemos que hacer es imitar lo que pasa allí. De hecho, la escasez de estos recursos obviamente va a incrementar, como hemos señalado, también los suministros en las cadenas de producción y tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, el océano cada vez se va incrementando la temperatura
En algunas especies ayuda a la reproducción, pero en otras no, pero también esto genera mayores riesgos, ¿no? Estas no son pinturas, son fotos. O sea, esto ya está pasando. Tenemos una crisis. Antes la gente decía, no, es para asustarnos que nos dicen. No, no es la verdad. O sea, pensaban que los ambientalistas éramos muy exagerados, pero no. Lamentablemente, Perú mismo sufre la desglaciación de nuestros nevados y esto no está generando solamente que tendremos menos agua, sino está generando otros problemas. Por ejemplo, las montañas que antes estaban llenas de nieve, cuando hay una desglaciación, luego estas montañas entran en contacto también con el ambiente y se están oxidando, lo cual está generando cuando llueve aguas ácidas también, ¿no? Entonces está generando otros problemas adicionales que ya vemos, ¿no? De hecho, sequías, nosotros hemos tenido una sequía muy fuerte ahora que nos obligó incluso a dar un bono de sequía, pero hay países donde esta foto es real, ¿no? ¿Y qué ha pasado en la COP27 del año pasado? Todos pedían, pasemos a la acción, take to action, ¿no? Los jóvenes, las comunidades, las autoridades, todos están pidiendo pasemos a la acción, entonces pasar a la acción también es responsabilidad de todos. Esta es una foto muy impresionante porque estamos hablando de Guterres, que es el secretario general de Naciones Unidas, y que esta foto dio la vuelta al mundo justamente en New York Times, porque mostraba lo que estaba pasando alrededor del mundo, que nosotros podemos ver ahora con la tecnología lo que pasa en Asia, lo que pasa en África, y efectivamente la crisis climática está en todo lado. Incendios es otro problema. Australia ha tenido un incendio devastador, pero nuestro país vecino Chile también. El año pasado ha tenido incendios permanentes que ha generado graves problemas. Los incendios generan problemas también en la biodiversidad, porque no es solamente es que se acabe el bosque, sino todo lo que habitaba allí. Y esto tiende incluso a la pérdida de especies, ¿no? Entonces necesitamos realmente mirar qué está pasando. Las fotos de abajo es de Asia, pero igual si hacemos unas fotos aéreas, puede ser Piura, puede ser Tumbes, puede ser todo el Valle de la Leche, ¿no? Entonces realmente, y esta lista puede seguir. Esta lista podríamos seguir haciéndola que sea más larga. Y la pregunta es, ¿y por qué hemos llegado a esta situación otra vez, ¿no? Y esto significa, como ya les he explicado, que estamos en una economía lineal. De hecho, talamos árboles, hacemos con la celulosa papel, y si no recuperamos papel, tenemos que seguir talando más bosques. Extraemos el petróleo, que lo usamos como combustible, pero también extraemos de ahí el plástico y como no lo recuperamos tenemos que seguir extrayendo. Por eso es muy importante también las leyes y las políticas que se aprueben en los países, como lo vamos a ver también más a detalle. ¿Cómo corregir esta situación entonces? En realidad lo que necesitamos es cambiar el modelo de producción y consumo. Necesitamos que volvamos a tener productos que el tiempo de vida útil sea mayor. Si ustedes preguntan a las abuelitas cuánto le duró su primera refrigeradora, te va a decir que fue en promedio 50 años. Pero cuando le preguntas hoy a la gente cada cuánto tiempo cambia su refrigerador, el promedio está en 7 años, ¿no? Entonces, y nadie se pregunta, ¿y a dónde van esos residuos? Que además son residuos grandes, ¿no? Y además los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos también tienen residuos peligrosos. Entonces, es importante que empecemos a migrar nuestros modelos también de producción y consumo. De hecho, necesitamos también que la gobernanza ambiental sea transversal. No podemos pensar que solo el Ministerio del Ambiente tiene que mirar este tema, sino es un tema que tiene que estar presente en todos los sectores, pero también en todos los niveles. Entonces es un tema multinivel, multisectorial y multiactor también. Es muy importante que miremos. Y necesitamos seguir trabajando estrategias de formación, por ello
gracias por esta oportunidad de tener este curso en conjunto con ustedes. Y necesitamos también reconciliar las generaciones. Mucho hablamos que los millennials son los más comprometidos. ¿Y qué pasa con los seniors? ¿Qué pasa con los juniors? Necesitamos en realidad que todas las generaciones nos comprometamos y no pensemos que solamente es de los responsabilidad de los millennials, que ya hacen buena parte, pero necesitamos todos asumir y reconciliar este proceso. Y de hecho también necesitamos sí empezar a aplicar principios de economía circular, que además no es nuevo, tiene ya muchos años como teoría, sino que no fue hasta el 2017 cuando el World Economic Forum puso como tema principal economía circular que empezamos a pensar, y luego Ellen MacArthur, que es una fundación, creó el primer grupo para la economía circular en plásticos, ¿no? Que era la mayor preocupación. ¿Cuáles son las características de la economía circular? Lo que busca en realidad es que es un proceso restaurador, regenerador. Lo que está pidiendo es que las empresas empiecen a pensar primero en el ecodiseño, no en sus emisiones, no en sus efluentes, no en la generación de residuos, sino antes, que empiecen a pensar nuevamente en el ecodiseño. Y esto, por ejemplo, ha permitido que ustedes han visto que cada vez los envases, por ejemplo, de las bebidas no alcohólicas es más delgada, porque eso significa que usas menos recursos, eso significa que los empresarios están pensando cómo yo hago el rediseño para tener menos material, pero también eso es ahorro para ellos, porque obviamente la materia virgen tiene un costo. Pero también tenemos que pensar, si ya produzco un bien, un producto, ¿cómo logro que tenga un tiempo de vida útil mayor? O cómo también estoy pensando en que puedo compartir los bienes. Por ejemplo, los que viven en un condominio no necesitarían cada uno tener un taladro. Bastaría que la comunidad, la asociación compre un taladro y ahora con la tecnología se puede decir, yo lo necesito usar tal día. Igual pasa ya ahora, muchos condominios también están teniendo solo una zona de lavadoras, ya no tienen lavadoras cada departamento. Y así podemos ir pensando, las podadoras de césped también no hace falta que tenga cada uno. Puede ser que se compre en común o lo alquilo, solo para las horas que yo necesito. Entonces tenemos que ahora nuevamente plantearnos qué cosas diferentes podemos hacer. De hecho, ya cada vez hay más tiendas también con artefactos que se recuperan y se ponen a la venta. En Europa es muy común. Y claro, los inmigrantes que llegan no pueden acceder a los artefactos que cuestan más, pero los artefactos reparados y que siguen funcionando, entonces estás alargando también el tiempo de vida útil. Y lo otro es, tenemos que pensar que los componentes de estos, ¿cómo puedo yo recuperarlo y seguirlo utilizando? ¿No? O cuando menos deberíamos poner en el mercado productos cuyas partes sean reciclables y cuyos envases y embalajes también, porque tenemos muchos productos en el mercado cuyo envase y embalaje no es reciclable. Entonces la economía circular lo que busca es, sí, tener un crecimiento económico, pero utilizando menos recursos naturales. Lo que buscamos es la eficiencia y otra vez es cambios en la producción y en el consumo. Por ejemplo, me alegra que ustedes estén aquí, todos en esta sala. Me gustaría preguntarles, ¿cuántos de ustedes van al mercado llevando canastas o bolsas de tela? ¿Pueden levantar la mano, por favor? ¡Wow! ¡Qué maravilla! Ahora voy a preguntarles, ¿y cuántos de ustedes llevan un tupper para traer ahí la carne y no recibir bolsa de plástica? Ahí ya va, ahí ya menos, ¿no? Ya somos 4 o 5. Porque mucha gente te dice, pero yo necesito el plástico para, ¿dónde voy a traer mi pollo? ¿Dónde voy a traer mi...? ¿Y por qué no llevas un tupper? Y además cuando llegas a casa es más fácil porque lo colocas en la parte del fridge y un día antes lo bajas. Y la parte del fridge no se ensucia, porque cuando tú metes una bolsa, como tiene sanguaza, y cuando se hiela, se rompe,
y termina todo llena de sangre y tienes que estar limpiando cada vez, tienes que estar descongelando. Si metes los tuppers siempre está limpio, ¿no? Ya te ahorraste tiempo, te ahorraste dinero, te ahorraste también gasto en desinfectante y tal. Entonces es muy importante, ¿no? Y para otra pregunta que quiero hacerles también es, ¿cuántos de ustedes tienen una compostera en casa? Ahí hay 1, 2, 3, 4, 5 tenemos composteras en casa. Bien, los que ya tenemos. Ahora es muy fácil. Entras al Google, buscas cómo hacer tu compostera en casa y por favor, les aseguro que van a tener plantas, flores y además en casa empieza a haber otra biodiversidad porque llegan picaflores, llegan mariposas, llegan abejas, ¿no? Entonces es una energía muy linda también. Entonces eso es ir pensando también en la economía circular. De hecho, 3 principios básicos que hemos venido hablando, ¿no? Uno es preservar nuestros recursos naturales. Lo otro es optimizar, hacer más con menos, pensar cómo yo puedo reducir la cantidad de materia prima que necesito, cómo puedo hacer el diseño que de esta tela yo no tenga ningún residuo. Entonces voy a estar pensando más cómo cuando diseño el producto que voy a sacar voy a tener menos residuos porque eso significa mayor dinero para mí. Y obviamente en todo este proceso necesitamos minimizar las fugas y las externalidades, ¿no? Es muy importante que veamos que la economía circular no es solo residuos. A veces piensan cuando hablamos de economía circular que es solo residuos. No. Y sí hay áreas críticas que tenemos que mirar. Una de ellas es el agua. Seguramente les recuerda esto a un libro durante el colegio, ¿verdad? Que veíamos cuánto de agua hay en la superficie terrestre. En la superficie terrestre de esta agua, que además es el 70% de toda la superficie, el 97% es agua salada, solo el 3% es agua dulce y de ello el 89% hielo. Por eso la desglaciación nos afecta grandemente. El 30% es agua subterránea y solo 1% es el agua superficial. Y lamentablemente ese 1% es la que más contaminamos, porque allí van los desagües, allí van los residuos, ¿no? Entonces tenemos que cuidar. De hecho, esto ha exigido que ahora tengamos también tecnologías. ¿Qué hacer con el agua salada? Hoy hay tecnologías como la ósmosis inversa, que nos permite desalinizar el agua y tener agua potable, que ya hay una experiencia en Talara. Entiendo que pronto también tendremos una en la zona de Pisco. Entonces, cada vez más tenemos que ir mirando nuevas tecnologías que nos permitan responder a este tema. De hecho, cuando miramos cómo está el consumo, fíjense ustedes allí, la mayor cantidad del agua, diríamos dulce, todavía se utiliza en agricultura. Indica que ahí tenemos un gran reto, tenemos que ir a tener más tecnología para utilizar de mejor manera. El arroz todavía, por ejemplo, seguimos sembrando por inundación, ¿no? Y necesitamos en realidad mirar qué está pasando con ese sector. Luego está la industria y en menor porcentaje está lo que diríamos los municipios, es una mirada mundial, porque son los municipios los que están a cargo también del agua potable y el saneamiento al interior en el país, ¿no? Y en otros países. Otra área crítica es la alimentación. Ya el propio Papa Francisco en su Lautaro ha señalado que no es posible que cada día se desperdicien toneladas, miles de toneladas de alimentos, pero a su vez hayan personas que mueren de hambre. O sea, algo no está funcionando en el mundo, algo no está pasando bien. De hecho, en el Perú tenemos ya como la ley del Banco de Alimentos, pero que todavía necesitamos que funcione mejor. Si uno va a los supermercados, todavía puede ver las personas separando las frutas que se malograron, limón, las verduras, cuando eso debió salir antes de que se malogre a los comedores, a los albergues, porque hay gente que necesita esos alimentos y no tenemos que esperar que se conviertan en residuos. Entonces, se señala que hay un 30% de los alimentos producidos que se pierden a nivel mundial. El otro tema es el tema de energía. Tenemos un grave problema, todavía la energía que consumimos en el mundo sigue siendo energía fósil. Hay una rayita
cima que casi no se nota, ahí verdecita, se afinan el ojo, pueden verlo. Esas rayitas chiquititas son energías renovables, o sea, nada todavía, ¿no? Entonces ahí también necesitamos pensar, necesitamos hacer cambios realmente. De hecho, estas son las energías renovables que en el Perú ya se están avanzando, como el tema de la energía eólica, la energía solar, que cada vez está desarrollándose más, pero obviamente también aquí tenemos que empezar a pensar que no nos pase como con la revolución industrial, que luego, pasados los años, tuvimos que pensar qué hacemos con los residuos que se han ido acumulando en las industrias. Aquí tenemos que pensar también qué uso vamos a dar a estas paletas cuando ya termine su vida útil, qué vamos a hacer con los paneles solares cuando termine su vida útil. Tenemos que empezar a pensar desde ahora, ¿no? En realidad, residuos sigue siendo un gran problema. Y esto está muy ligado también a la cultura. O sea, hay lugares efectivamente que las municipalidades no cuentan con los equipos para garantizar. Sin embargo, en los lugares donde incluso el vehículo pasa, al rato que ha pasado la gente sale y bota sus residuos a la esquina. Y no sabe que se está haciendo daño, piensa que le está haciendo daño al vecino o al que pasa por ahí, pero no. La mosca tiene un rayo de vuelo de 20 kilómetros, las cucarachas migran, las ratas migran, entonces igual va a volver a tu casa. Entonces lo que tenemos que hacer es separar nuestros residuos, ¿no? En orgánico, en lo reciclable y lo que no sirve, y en realidad no tenemos que sacarlo a la vía pública. Incluso a mí me da mucha pena. Alguna vez he visto los padres que van a dejar sus hijos al colegio y luego en la puertita del colegio dejan su bolsa de la basura, dejando el niño adentro. O sea, tenemos que educar y para nosotros la educación es una inversión. Tenemos que invertir en educación si queremos en realidad tener ciudadanos más conscientes, ¿no? De hecho, se sigue pensando que la incineración es una alternativa, pero a nivel mundial no ha dado resultados porque se sigue emitiendo gases de efecto invernadero, pero también los componentes orgánicos persistentes que son más dañinos aún. Lo importante primero es ser consumidores responsables, por favor. O sea, no consumamos productos que dañen el ambiente, pero sobre todo también no consumamos por consumir. Una primera pregunta que tenemos que hacer es, ¿realmente lo necesito? Porque a veces compramos porque está de oferta y luego no lo usan. O lo compran porque, ay, mi amiga ya lo tiene, yo también, ¿no? O dicen, no, pero con ese vestido ya fui al anterior matrimonio, ya me han visto. Yo no sé si se van a acordar, yo no me acuerdo qué se ha puesto mi secretaria el día anterior, entonces menos me voy a acordar qué usó en un matrimonio hace tiempo. Entonces no nos preocupemos por ello, ¿no? Y no llenemos el closet de cosas que no vamos a utilizar. Siempre pensamos que el mejor residuo es aquel que no se genera. También tenemos que pensar que el residuo es un recurso, solo que está en un lugar equivocado. Si lo pondríamos en su verdadero lugar, sería un recurso. Y tenemos que pensar que tienen que ser aprovechados y tenemos que aplicar los principios de economía circular. Es muy importante que miremos un poco los retos y desafíos de los diversos actores. Desde el sector público, obviamente tenemos todavía algunos retos de ir a hacer la suscripción de más acuerdos de producción limpia, pero dentro de la mirada ya de economía circular, y no solo de economía lineal. Necesitamos generar, de hecho, también un marco legal que nos dé esta transición de manera más rápida. Necesitamos incentivar la creación de emprendimientos circulares, de tal manera que podamos también valorizar y poner en las vitrinas a los emprendedores, a las emprendedoras que están en este camino. Necesitamos, de hecho, también romper barreras burocráticas, ¿no? Porque hay muchas barreras que impiden estos avances muchas veces. Y hemos señalado, necesitamos ir trabajando mucho en la parte de educación y cultura para ir generando esta cultura de circularidad también. Necesitamos fortalecer las gobernanzas en todo nivel. Por ejemplo, los gobiernos locales son los responsables de fiscalizar que el tecnopor ya no esté en los mercados. Pero sin embargo, a pesar de que está prohibido, todavía hay. Ya no debería usarse cañitas y todavía hay juguerías que siguen dando. Entonces necesitamos potenciar mucho esta parte de la fiscalización también. Y de hecho necesitamos seguir avanzando en la formalización y certificación de competencias de las y los recicladores, que ya con el Ministerio de Trabajo se ha definido esta certificación de competencias, y los programas también de educación ambiental.
En el sector público también necesitamos obviamente seguir avanzando con estos programas de responsabilidad compartida y responsabilidad también extendida al productor. En el sector privado les hacemos un llamado a todos los sectores, no solamente al sector industrial, sino también ahora estamos buscando empresas del sector de energía, minas, hidrocarburos, que suscriban estos proyectos de acuerdos de producción limpia y que generen esos modelos de transición hacia la economía circular. De hecho, necesitamos también que las universidades se comprometan en ir trabajando, por ejemplo, tesis para avanzar en diseño sostenible de nuevos productos o de las alternativas biodegradables, por ejemplo, para el plástico, como que ya los hay, ¿no? Pero necesitamos más todavía. Seguir incluyendo a las y los recicladores como proveedores y como también los expertos en envases y embalajes post-consumo y buscar obviamente nuevas fuentes de energía. De hecho, en el sector privado también el tránsito a la economía circular, ya el World Economic Forum ha señalado que va a crear muchos más empleos verdes, o sea, empleos sostenibles, empleos que sean, que generen también tranquilidad al que está ahí porque están reconocidos todos sus derechos laborales. De hecho, tenemos que migrar hacia la simbiosis industrial. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, lo que genera como efluente o como residuo una empresa pueda ser utilizada por otra. Y esto se da en los conglomerados industriales, ¿no? De tal manera que podamos mirar qué lo que tiene como salida o emisiones de una empresa puede servir a otra, a lo mejor más pequeña. Y tienen que enfocarse obviamente en el ecodiseño, eliminar las obsolescencias programadas. Esto es un tema que hay que combatirlo también. Por ejemplo, las impresoras. Cuando llegan a 20.000 impresiones se planta automáticamente. Y cuando vas al técnico te dice, pero mejor compra otra porque te va a salir el mismo costo que lo que te voy a cobrar por repararlo. Pero hay científicos en el mundo que están identificando que estos artefactos vienen con un chip. Solo le retiran el chip y sigue funcionando, sigue produciendo. Entonces, tenemos que evitar la obsolescencia programada y eso viene desde la empresa porque así vendo más, ¿no? Porque sí, pero luego no pensamos a dónde van a ir esos productos. Y obviamente también tenemos que evitar el sobreembalaje. No necesitamos, por ejemplo, en los supermercados, ¿por qué tendrían que embalar las paltas que le ponen en un envase ahora de cartón, pero luego le ponen un film? No tiene sentido. Si yo lo puedo coger directamente, o las frutas, vamos al supermercado y encontramos que las granaderías están también empaquetaditas cuando no hace falta. Estamos generando más residuos, pero además en la producción de esos empaques, aun cuando sea biodegradable, hemos gastado agua y energía. Entonces tenemos que pensar en todo ello. Y desde la ciudadanía, obviamente, esta cultura de la compra y consumo tiene que ser responsable. Necesitamos practicar ya no las 3 R's, sino las 10 R's, como lo vamos a ver muy rapidito. Tenemos que evitar la compra de productos con sobreembalaje. Tienen que preguntar, ¿este producto que estoy comprando, su embalaje es reciclable o no? No se han hecho la pregunta, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar también con los equipos de marketing de las empresas y ellos se tienen que comprometer. Por eso estamos trabajando también como bien priorizado envases y embalajes. Igual les puedo decir, por ejemplo, de los envases de los detergentes. Ya se puede reciclar porque son film, es un plástico liviano. Entonces también como consumidores tenemos que pensar, ¿y quiénes nos informan de esto? Los recicladores, porque ellos saben que les compran, que no les compran, ¿no? Y tenemos que hacer obviamente separación en la fuente y como hemos dicho cada vez que vamos al mercado, por favor, no reciban bolsas, lleven sus tuppers, vayan con sus canastas, vayan con sus bolsas de tela o de yute, por favor. De hecho, necesitamos seguir buscando más mecanismos circulares, mayor eficiencia en la recolección también. Las municipalidades tienen que comprometerse, hoy están obligadas a hacer separación en la fuente en el 100% de su población, ¿no? Muy rapidito vamos a ver las definiciones de economía circular a través de las 10 R's. Normalmente conocemos las 3 que fueron aprobadas en Río de Janeiro el año 92, que son
reducir, reusar y reciclar, pero hoy vamos a ver los 10, mucho más rapidito. Miren dónde está reciclar. Está más cerca en el círculo de abajo, ¿no? Y los que están arriba serían los que están más cerca de la economía circular. Pero siempre, como decimos, es mejor reducir que reusar, es mejor reusar que reciclar y es mejor reciclar que no hacer nada. Yo también tengo la posibilidad de rechazar, rechazo el no usar bolsas de un solo uso, el de usar envases de Tecnopor porque no lo necesito, pero las empresas también. Si yo hago muebles, tendré que rechazar si la madera viene de tala ilegal. Si hago joyería, tendría que rechazar el oro que viene de minería ilegal. Eso significa que todos tenemos esta opción, ya sea como ciudadanos, como empresarios. Tenemos que repensar, como hemos venido hablando, tenemos que pensar en el ecodiseño, en nuevas formas, en nuevos productos. Esto es reducir, por ejemplo, podemos reducir nosotros la foto de la izquierda si tenemos un tomatodo y si yo voy a un lugar, puedo llevar mi tomatodo y lo voy llenando de agua y no necesito consumir. En casa puedo tener un filtro y tener siempre el tomatodo, ¿no? La foto de la derecha, casi ninguno de ellos es reciclable por ahora, pero si ustedes tienen, hay ahora también de aluminio unas tazas que vas y ahora en varios lugares tú dices un café, por favor me lo pone aquí que es para llevar. Un jugo, por favor me lo pone aquí que es para llevar. Entonces estamos evitando. Tenemos que tener nuestro kit de cosas básicas para que no... Puede ser eso un incentivo, congresistas, ¿no? Que le demos a los trabajadores en su cumpleaños un tomatodo con su nombre, una taza con su nombre, entonces ya sabemos que lo vamos a usar siempre. Y a los que mejor hacen las cosas le vamos regalando un tupper para que traiga su comida allí, ¿no? Entonces creo que podemos tener un nivel de incentivo bonito también allí. Está el de reusar la ropa, que ya no le alcanza a los hijos, todavía lo puedo sacar a venta de garage o lo puedo donar para que otros lo sigan usando. Los envases, por ejemplo, cuando voy al mercado yo llevo mis envases y ahí me pesan. Ya sabe la gente sacar la tara de tu envase y le digo, ahí pon frutos secos, por ejemplo. Ya me cobra lo que entra, pero ya no traigo y además está súper conservado, pero ya no traigo bolsas. De hecho, nos hemos olvidado de remendar la ropa, así decíamos en mi tierra, ¿no? Hay que remendar la ropa. Mi mamá decía, podemos ser pobres, pero nunca vamos a andar ni rotositos, ni sucios. Aunque ahora hay la moda también de ir medio rotosito por ahí, ¿no? Pero cada vez también hay menos lugares donde llevar a reparar los zapatos, pero ya en el mundo de automotriz cada vez se reparan más las piezas o se reusan. Está el de reparar, que le hemos hablado, estas son tiendas que ya existen con lavadoras que la gente ha cambiado, pero se pueden reparar para haber todavía de segundo uso. También está el de restaurar, lo antiguo puede ponerse en valor si lo restauramos. El remanufacturar, ya hay también empresas, por ejemplo, que recogen los cartuchos de las imprentas y lo están recargando, pero en realidad deberíamos ir a Perú Digital, o sea, ya deberíamos evitar las impresiones. Todo ya debería ser las revisiones, lo demás. Y eso hay que hacer un cambio también en el Poder Judicial. No sé si ustedes han visto que cuando les pide Fiscalía todavía tienes que mandar todo impreso y cajas, ¿no? Cuando debería más bien transitar hacia todo digital, porque ahí deberían estar todo. Y así también evitamos, cuando todo está digital, también disminuimos la corrupción, porque podemos saber la trazabilidad de los expedientes que ingresan, cuánto se demora, con quién está y por qué se está demorando tanto. Pero si está impreso, no sabemos seguirle el rastro. Está el de reutilizar, que es diferente del de reusar. ¿Se dieron cuenta que reusar es darle para el propio uso para el que fue creado? Y reutilizar es cuando ya se acabó su vida útil, pero yo puedo todavía darle otro uso, como las llantas o neumáticos fuera de uso, las propias botellas, ¿no? También ya se está reutilizando a nivel industrial. De hecho, por ejemplo, hay ya la viruta ya se hace madera aglomerada, que hay mucho en el mercado, pero también ya se están haciendo recuperaciones de otros implementos. Igual, hoy en día no es posible pensar en implementar una planta de tratamiento de aguas residuales y solamente descargarlo en el río, en el mar, sino tenemos que pensar cómo lo reuso,
¿Cómo puedo utilizarlo para riego o para otras cosas? Aquí hay también razones para reciclar, que es fácil mirar. Hoy hablamos también de minería urbana, porque en los artefactos hay muchos minerales, incluso oro, plata, que se pueden recuperar, y por eso nosotros tenemos como bien priorizado el RAE. Tenemos que avanzar hacia más herramientas circulares, sí, una de ellas es la ecoinnovación. Otra vez, como estoy pensando en nuevos productos, y esto significa un resumen de todo lo que hemos venido hablando, el ciclo de vida del producto, pero también nuevas tecnologías, mirar cómo este impacto ambiental es menor. Muy rápidamente, para ir cerrando, vamos a ver cuáles son los avances que tenemos en economía circular en el Perú. De hecho, la primera vez que aparece como un principio es en la ley de residuos sólidos, que es el decreto legislativo 1278, y en su reglamento. También podemos ver que además de economía circular se incluye ya el de valorización de residuos y el de denominar material de descarte cuando una empresa puede trasladar sus residuos a otro como materia prima. También en la ley de plásticos está el principio de economía circular, y obviamente Perú tiene una ley avanzada porque no solamente evita los plásticos de un solo uso, sino también está todos los que son de poliestireno expandido, que lo conocemos como Tecnopor, las cañitas, y también obliga, ya está en vigencia, que todos los envases de bebidas y alimentos con PET, que es el plástico de las botellas, mínimamente tengan el 15%, pero ya tenemos productos que tienen el 100%, otras 50%, otras 25%. También aparece en la Política Nacional de Competitividad y Productividad, y en el Plan Nacional de Competitividad hay un objetivo estratégico definido solamente para ver economía circular, que es el objetivo prioritario número 9, y allí nacen las hojas de ruta. La primera en aprobarse fue en el 2020, la hoja de ruta de industrias, que está en vigencia y se hace un seguimiento. Midagri también ha prepublicado en el 2020 su hoja de ruta, y esperamos que pronto lo aprueben. Con todos los cambios que ha habido, pues no sé, estamos nosotros ahora detrás pisándoles los talones para que lo puedan sacar prontamente. De hecho, también ya está trabajada la hoja de ruta de economía circular para pesca y acuicultura, que nos han prometido que entre hoy y mañana debería estar prepublicándose, porque esa todavía está para prepublicarse. Hemos señalado que en el caso de la gestión integral de residuos hay todo un capítulo ya ahora que se ha puesto. Desde el Ministerio del Ambiente y Produce estamos firmando acuerdos de producción limpia. Ahí podemos ver una lista que cada vez es mayor de empresas que están suscribiendo, y ahora estamos sacando una directiva ya no solo para residuos sino para economía circular, que lo aprobamos esta semana, y estamos viendo ir a firmar con empresas también ya de otros sectores, ¿no? Y de hecho, en la Política Nacional del Ambiente, también el Objetivo Estratégico 7 trata exclusivamente ya de economía circular, y tenemos metas al respecto. De hecho, Perú también ha lanzado los compromisos del Pacto Peruano por una Economía Circular, donde están los sectores, varios ministerios, pero también empresas, universidades, ONGs y colectivos. De hecho, se ha creado este grupo de trabajo multisectorial, que ahora lo estamos relanzando porque se creó, pero no siguió trabajando, y lo que estamos mirando también es dónde hay otros que ya han incluido, como la Municipalidad Metropolitana de Lima, que en el año 2021 aprobó esta ordenanza, que ya incorpora en la gestión local los principios de economía circular. De hecho, ha habido una serie de foros que, con el apoyo sobre todo de la Unión Europea, se iniciaron en el 2018 y cada año se ha ido haciendo. Este año también será, normalmente se desarrolla hasta septiembre, octubre de cada año. Estamos definiendo en este momento para incluir ya otros sectores y no solamente a industria, agricultura, pesca y acuicultura, sino a los demás también. De hecho, la coalición nacional, ya hay 28 organizaciones registradas, queremos ahora que empiece a trabajar, y lo que hemos propuesto es elaborar una hoja de ruta nacional de economía circular, y esa que sea la regente para todas las hojas de ruta,
y al ser aprobado por decreto supremo, así nos vayamos, ya se queda como un instrumento para que esto se siga implementando y se pueda llevar a cabo. De hecho, todavía tenemos algunos retos y desafíos, pero creemos que necesitamos mayor organización, en que la economía circular esté en todos los espacios, liderazgos también de todos los espacios para asumir este tema, y por eso agradecemos el liderazgo del Congreso en este curso que nos permite abordar este tema. Y obviamente en oportunidades está obviamente la política que ya tenemos, que los hemos presentado, pero también está la cooperación internacional, y tenemos como bienes priorizados ahora residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y neumáticos fuera de uso, y están en camino baterías con ácido, envases y embalajes, y también aceites usados que esperamos sacarlo pronto. Gracias. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú 2024.